Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un chisme de esos jugosos que a todos nos encantan. Hoy, queridos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que ha generado ríos de tinta y conversaciones interminables, la supuesta relación, o mejor dicho, la intensa conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y no solo eso, hoy vamos a desentrañar el silencio, la defensa y la pasión que rodearon esta relación, o lo que se interpretó como tal con algunos detalles de intimidad revelados. ¿Están listos para la verdad? Porque yo sí. Así que prepárense porque este vídeo va a estar explosivo. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún chisme y activar la campanita de notificaciones para estar al día con todas las novedades. Comencemos. A ver, hablemos claro, ¿quién no se emocionó, quién no suspiró, quién no se ilusionó con la química que irradiaban Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador en español? La chispa era palpable, la conexión era innegable, y la pantalla ardía con cada escena en la que compartían. Era inevitable que el público y la prensa comenzaran a especular sobre si esa magia traspasaba la ficción. Y seamos honestos, las pruebas parecían apuntar en esa dirección. La historia de amor de Sanem y Can en la serie conquistó corazones en todo el mundo, y la misma conexión que se veía en la pantalla generó una ola de especulaciones y expectativas sobre lo que podría estar sucediendo detrás de cámaras. Can Yaman, con su porte, su mirada intensa y su personalidad arrolladora, se convirtió rápidamente en el galán por excelencia. Su fama creció como la espuma, y el interés por su vida privada se disparó. Y por otro lado, Demet Özdemir, con su encanto, su dulzura y su innegable talento, conquistó los corazones de millones. Ambos, juntos, eran una bomba. La combinación de sus personalidades, la intensidad de sus actuaciones y la evidente química entre ellos, los convirtió en el dúo perfecto, tanto en la ficción como en la imaginación de sus seguidores. Can, con su físico imponente y su carisma natural, representaba el prototipo de hombre soñado, mientras que Demet, con su belleza y su talento interpretativo, encarnaba la inocencia y la fuerza femenina que cautivaron al público. Y es que el éxito de Erkencikus no solo se basó en una historia romántica cautivadora, sino en la química descomunal entre sus protagonistas. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, y la intensidad de sus emociones eran tan convincentes que era difícil creer que todo fuera solo actuación. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de vídeos editados con sus mejores momentos, y de teorías sobre una posible relación fuera del set. Y claro, los paparazzi no se quedaron atrás, buscando la foto que confirmara lo que todos sospechábamos. La serie se convirtió en un fenómeno global, y la pareja protagonista, en el centro de todas las miradas. Los fans crearon comunidades dedicadas a ellos, analizando cada detalle, cada gesto, buscando cualquier pista que confirmara sus esperanzas de que el amor de la ficción se trasladara a la realidad. Pero, ¿qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Hubo algo más allá de la amistad y la profesionalidad? Aquí es donde el silencio de Can Yaman se hace más notorio, y donde su defensa, que podríamos interpretar como algo más que solo proteger su privacidad, entra en juego. El hermetismo de Can, la forma en que evitaba responder preguntas directas sobre su vida personal, avivó las llamas de la especulación. ¿Era timidez, estrategia o una forma de proteger algo más? La respuesta, por supuesto, nunca fue clara, pero la intriga solo crecía. Durante la emisión de la serie y después de su finalización, ambos actores mantuvieron un hermetismo bastante considerable en cuanto a su vida sentimental. Can, en particular, siempre ha sido muy celoso de su intimidad, y no suele airear sus relaciones personales en público. Esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones. Cada movimiento, cada comentario, cada foto, era analizado al detalle. La presión mediática era intensa, y la necesidad de mantener la privacidad era evidente. La vida de ambos actores se convirtió en un constante juego de ocultamiento y revelación, donde cada paso era escrutado y analizado por los medios y por los fans. ¿Y qué hay de las fotos? Claro, hubo fotos. Fotos en cenas, en eventos, en fiestas, fotos que alimentaban aún más los rumores. Sin embargo, ninguna de estas imágenes confirmaba, de manera explícita, una relación romántica. Siempre eran imágenes en grupos, o en situaciones donde la cercanía podía ser interpretada de diversas maneras. Y aquí es donde entra la defensa de Can.
Las imágenes eran la moneda de cambio de la especulación. Cada foto, cada vídeo era diseccionado y analizado en busca de alguna señal, alguna pista que revelara a verdad. Pero las imágenes en sí mismas no eran suficientes. La interpretación siempre dependía del ojo del espectador. En entrevistas, Khan siempre evitaba dar respuestas concretas sobre su vida sentimental o sobre su relación con Demet. Solía ser evasivo cambiando de tema o respondiendo con frases ambiguas. Esta actitud, que muchos interpretaron como una estrategia para mantener su privacidad, también podía ser vista como una forma de proteger a Demet o de proteger la imagen que ambos querían proyectar. La diplomacia era la clave. Evitar las preguntas incómodas, mantener la ambigüedad y desviar la atención, eran las tácticas que utilizaba para proteger su vida privada y la de Demet. La prensa, por supuesto, insistía, pero Khan se mantenía firme en su postura. Hay quienes argumentan que Khan y Demet eran solo amigos y compañeros de trabajo, y que la química que veíamos en pantalla era fruto del talento y la profesionalidad. Otros, sin embargo, creen que sí hubo algo más, que la conexión era real y que la mantuvieron en secreto por diversos motivos, para no interferir con el éxito de la serie, para proteger su privacidad, o simplemente porque no estaban listos para hacer pública su relación. La dualidad de opiniones siempre estuvo presente. ¿Amigos o amantes? ¿Talento puro o algo más profundo? La respuesta, quizás, solo la conocen ellos. Pero la especulación, la intriga y el misterio fueron ingredientes clave para mantener vivo el interés del público. Ahora hablemos de la pasión defensiva que he mencionado. Si bien Khan Yaman no ha confirmado ni negado explícitamente su relación con Demet, sí ha demostrado, en ciertas ocasiones, una especie de, podríamos llamarlo celo protector. La pasión defensiva se manifestaba en pequeños gestos, en palabras cuidadosamente elegidas, en la forma en que defendía a Demet de las críticas y los rumores. Era una forma de demostrar su afecto sin revelar nada explícitamente. En entrevistas, cuando se le preguntaba por Demet, solía hablar de ella con admiración y respeto. La elogiaba por su talento, su profesionalismo y su belleza. Pero a la vez parecía estar atento a que no se sobrepasaran los límites. Algunas veces incluso ha defendido a Demet públicamente de críticas o de comentarios malintencionados. La admiración y el respeto eran evidentes en sus palabras. Nunca dudó en elogiar a Demet, resaltando sus cualidades y defendiéndola de cualquier ataque. Era una forma de mostrar su apoyo, sin revelar la naturaleza de su relación. Esta actitud, que podría interpretarse como una forma de cuidar su imagen y la de ella, también puede ser vista como un rasgo de la pasión, de un cariño que no se expresa de manera abierta, pero que se manifiesta en la defensa y el respeto. La protección era una constante. Khan siempre estuvo atento a proteger a Demet, ya sea de los medios, de los fans o de cualquier persona que intentara dañar su imagen. Era un signo de afecto, una demostración de cariño que se manifestaba en la defensa y el respeto. Y ahora, llegamos a la parte de intimidad revelada. Es complicado porque, como ya he mencionado, Khan es extremadamente celoso de su vida privada. Sin embargo, a lo largo de los años han surgido pequeños detalles, pequeñas pistas, que nos permiten intuir algo más allá de la simple amistad. Las pequeñas revelaciones eran como migajas de pan que dejaban caer en el camino. Pequeños detalles, pequeñas pistas, que alimentaban la curiosidad del público y avivaban las llamas de la especulación. Por ejemplo, algunos amigos cercanos a la pareja han revelado, de forma discreta, que hubo encuentros fuera del set, cenas románticas, viajes juntos. Pequeños secretos que solo confirman lo que muchos ya sospechábamos. Y por supuesto, las redes sociales también han sido fuente de información. A través de likes, comentarios y publicaciones sutiles, se han podido vislumbrar momentos de cercanía y complicidad entre ambos. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla de la especulación. Cada like, cada comentario, cada publicación, era analizado con lupa en busca de alguna señal, alguna pista que confirmara los rumores. Pero, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué esta defensa constante de su privacidad? Las razones pueden ser múltiples. Quizás querían proteger su carrera profesional, evitar el acoso mediático, o simplemente vivir su relación de forma discreta. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que su silencio ha alimentado la leyenda, y ha hecho que la historia entre Khan Yaman y Demet Özdemir sea aún más fascinante. El secretismo, la defensa de la privacidad, fueron clave para alimentar la leyenda.
La intriga y el misterio solo aumentaron el interés del público, convirtiendo la historia de Can y Demet en un enigma fascinante. Es importante señalar que nada de lo que digo aquí está confirmado al 100%. Son interpretaciones, especulaciones, basadas en lo que hemos visto y escuchado a lo largo de los años. Pero, ¿quién no ha de? Ora un buen misterio. ¿Quién no disfruta de un poco de intriga? La verdad es que el silencio de Can Yaman, su defensa de su privacidad y su aparente pasión defensiva solo han hecho que el interés por su vida personal y por su relación con Demet Özdemir sea aún mayor. La especulación, la interpretación, el misterio son ingredientes clave para cualquier historia de amor. El silencio, la defensa, la pasión, solo han hecho que la historia de Can y Demet sea aún más fascinante. Y bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir es un enigma fascinante, lleno de secretos, de misterio y de pasión. Que su silencio, su defensa y su aparente pasión defensiva han alimentado la leyenda y han hecho que su relación sea aún más interesante. Y que al final cada uno de nosotros tiene su propia versión de la historia, su propia interpretación de los hechos. La conclusión final es que la historia de Can y Demet es un enigma fascinante, que ha dejado una huella imborrable en la memoria del público. El silencio, la defensa, la pasión, han alimentado la leyenda y han hecho que su relación sea aún más interesante. La interpretación, el misterio son ingredientes clave para cualquier historia de amor. Y ahora profundicemos un poco más en algunos aspectos específicos que alimentaron los rumores y las especulaciones. Hablemos de la conexión que se percibía en el rodaje, de las miradas cómplices, de los gestos que parecían trascender la actuación y de la forma en que interactuaban en el set. ¿Eran simplemente buenos actores, o había algo más que los unía? Las escenas de Erkencikus eran intensas, llenas de emoción y química. Sanem y Can, los personajes interpretados por Demet y Can, se enamoraban, se peleaban, se reconciliaban, y el público era testigo de cada uno de esos momentos. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban, eran tan convincentes que era difícil pensar que todo era solo parte del guión. Parecían estar conectados de una manera especial, una conexión que iba más allá de la actuación. El rodaje de una serie es un ambiente de trabajo intenso, donde se pasan muchas horas juntos, donde se comparten experiencias, donde se crean lazos. En el caso de Can y Demet, esa cercanía se notaba en cada escena. Se apoyaban, se reían, se cuidaban, y esa complicidad se transmitía a la pantalla. Los fans se enamoraron de la pareja, de su química, de su conexión, y deseaban que esa magia se extendiera más allá del set. Los paparazzi, siempre al acecho, buscaban la foto que confirmara los rumores. Los medios de comunicación, siempre atentos a las noticias, publicaban artículos y reportajes sobre la supuesta relación. Las redes sociales, el lugar donde los fans se reunían y compartían sus ideas, se inundaron de mensajes y comentarios sobre la pareja. Era imposible escapar de la especulación, y la presión mediática era cada vez mayor. La vida personal de Can Yaman, un actor muy reservado, era un misterio para muchos. Sus apariciones públicas eran contadas y sus entrevistas eran siempre medidas. Demet Özdemir, por otro lado, era más abierta, pero siempre cuidaba su imagen y su privacidad. Juntos formaban una pareja enigmática que despertaba la curiosidad de todos. Las fiestas y eventos a los que asistían juntos, las cenas en restaurantes, los viajes que hacían, eran analizados al detalle. ¿Eran amigos, compañeros de trabajo o algo más? La pregunta flotaba en el aire y las respuestas eran ambiguas. La especulación continuaba y el misterio se mantenía. El silencio de Can Yaman, su evasión, su forma de proteger su privacidad, solo alimentaron aún más los rumores. ¿Por qué era tan reservado? ¿Qué estaba escondiendo? ¿Por qué no confirmaba ni negaba la relación? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. La pasión defensiva de Can, la forma en que defendía a Demet, la forma en que la elogiaba, la forma en que la protegía, eran evidentes. No era solo un compañero de trabajo, era algo más. La admiración y el respeto eran evidentes y los gestos de protección también. Era un signo de afecto, una demostración de cariño, una conexión que iba más allá de la amistad. Las pequeñas revelaciones, los secretos a voces, los comentarios de amigos cercanos, las pistas en las redes sociales, eran como migajas de pan que dejaban caer en el camino. ¿Qué significaban? ¿Qué implicaban? Confirmaban los rumores.
La verdad, quizás solo la conocían ellos. La historia entre Can Yaman y Demet Özdemir es un enigma, un misterio, una leyenda. La química que se veía en la pantalla, la conexión que se percibía fuera de ella, el silencio de Can, la defensa de su privacidad, la pasión defensiva, los secretos, las pistas, han hecho que su relación sea aún más fascinante. Cada uno de nosotros tiene su propia versión de la historia, su propia interpretación de los hechos. La verdad, quizás nunca la sabremos. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad? ¿Creen que Can y Demet fueron pareja en secreto? Cuéntenme todo. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!